Jai Ganesha Pahi Mam, Sri Ganesha, Sri Ganesha, Sri Ganesha Rakshana. Jai Ganesha, Jai Ganesha, Jai Ganesha Pahi Mam, Sri Ganesha, Sri Ganesha, Sri Ganesha Rakshana. Jai Ganesha, Jai Ganesha, Jai Ganesha Pahi Mam. Jai Ganesha, Jai Ganesha, Jai Ganesha Pahi Mam. Sri Ganesha, Sri Ganesha, Sri Ganesha Rakshana. Sri Ganesha, Sri Ganesha. ¿Qué significa el encuentro con la verdad? O el encuentro con personas que estén buscando la verdad. Es una de las prácticas más recomendadas en yoga, porque en un satsang hacemos meditación, que es parte de un camino que se llama Raja Yoga. Hacemos también cantos, como los que hicimos, que es parte del Bhakti. Hacemos una lectura espiritual o una enseñanza, que es parte del Jnana. Y hacemos Karma Yoga también, porque venimos desinteresadamente, puede ser. Entonces, bueno, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la virtud del mes. Entonces, Swami Shivananda es el maestro principal de esta tradición, de esta enseñanza que nosotros practicamos y enseñamos. Swami Shivananda recomienda cultivar una virtud cada mes. Hoy que leía un poco del libro de las 12 virtudes de él, decía que nosotros somos como muy cíclicos, pues vivimos, el tiempo lo medimos en un año y en un mes pues tenemos 30 días, entonces como que es muy importante y él nos recomienda mucho cultivar una virtud durante el mes, porque además cuando cultivamos una virtud durante cada mes, pues la conocemos un poco más, sabemos de qué se trata y luego podemos profundizar mucho más en la que más queramos, ¿cierto? Entonces este mes, ¿quién sabe cuál es la virtud de este mes? Misericordia y caridad. Muy bien, entonces cuando estaba mirando misericordia y caridad, nosotros normalmente cuando vamos a leer algo de la salvación es Senda Divina, que es un libro de Swami Shivananda súper lindo, súper completo, que habla de todo, pues del matrimonio, del budismo, de la paz, del amor, de todo, pero no habla ni de misericordia ni de caridad. Entonces, bueno, yo igual me pregunté qué es misericordia y qué es caridad y encontré algo muy bonito. Entonces, primero, ¿cuál es la importancia de cultivar una virtud? ¿Por qué nos recomiendan los yogis cultivar una virtud mensualmente y por qué parte de una práctica espiritual o aparte de que ustedes vengan acá a hacer asanas, pranayamas o cualquier otra cosa, se aconseja y se recomiende hacer cultivar una virtud? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la importancia de cultivar una virtud? ¿Quién cree algo? Es una motivación. Una motivación, un enfoque muy importante, porque si, primero, ser virtuoso, pues todos queremos ser virtuosos se refleja en que tengamos una buena relación con los demás, una buena voluntad hacia los demás, y si uno no se propone, pues no se da cuenta si está siendo poco virtuoso o muy virtuoso. En el momento en que uno decide hacer algo conscientemente, pues la mente se va a enfocar en hacerlo de forma consciente. Si no, uno lo deja como al aire, como, ay, sí, de pronto algún día me vuelvo más amoroso, yo como que debería ser más cariñoso o más compasivo, pero pues como que en los momentos críticos uno como que piensa que debería cultivarla, pero pues nunca la cultiva porque no toma la determinación. Entonces, ser virtuoso es parte del camino espiritual, además porque el camino espiritual es la vida y la relación con uno mismo y con los otros. Porque si solo hacemos asanas, pranayamas, solo vamos a la clase, es como si fuéramos solo los domingos a misa y el resto de la semana atacando a todo el mundo, mal con uno mismo, pues como dirían en la iglesia, cometiendo todos los pecados. Entonces, cultivar una virtud hace que uno lleve el yoga también a la vida diaria, a la vida cotidiana, y que eso que trabaja en la clase, esa atención plena, esa conciencia en la respiración, esa conciencia en la mente también, en los pensamientos, se haga práctica en el día a día. Entonces vamos a hablar de la misericordia y la caridad. Bueno, entonces la caridad
es una virtud bien importante, pues tanto que está en este libro que se llama 20 importantes instrucciones espirituales de Swami Shivananda. O sea, él aquí dice, yo he enseñado muchas cosas, tengo miles de libros, pero tengo 20 instrucciones, las cuales uno debe practicar. Y la sexta es caridad. Dice así. Entonces, una de las cosas es que pues está en este libro, ya nos da como una ideita que es muy importante. La otra es que, no sé, en sus prácticas, en su historia de prácticas espirituales, en la iglesia o en cualquier otra práctica, la caridad es algo que es común a todas las prácticas espirituales, ¿cierto? Pues todo el mundo nos habla de ser caritativos, de dar. 4, 5, 6. Entonces, voy a leerles un poco de qué se trata esta caridad, porque pues yo me pregunté de qué se tratará, pues realmente, porque uno tiene también varias ideas ahí, y a veces, por ejemplo, yo me acuerdo en la iglesia, que yo peleaba pues con la iglesia, entonces en el momento que pasaban a recogerla, yo no la echaba, y yo decía, mejor lo echo atrás, que dice que para los pobres, entonces yo creía que así ya hacía algo diferente. Entonces nos confundimos mucho, no sabemos bien, entonces vamos a leer desde Swami Shivananda esa primera virtud, la caridad. Entonces la caridad, dice Swami Shivananda, voy a traducir, entonces ténganme paciencia. Haz caridad regularmente, cada mes o incluso diariamente, acorde a tus capacidades. Da 6 rupias, bueno, da billetes, plata, habla de plata, listo. Entonces dice así, no es lo único, pero vamos a ver la importancia también de esto. Entonces, ahora Swami Shivananda, que es uno de sus discípulos, comenta esa instrucción. O sea, Swami Shivananda simplemente da esa instrucción y en el libro este otro Swami las comenta. Entonces dice, haz caridad regularmente, como dice Swami Shivananda, igual cada mes o incluso cada día, acorde a tus capacidades. Entonces dice, esto incluso aplica más a las personas que están trabajando y están ganando o recibiendo un salario. Por ejemplo, personas de negocios o que están empleadas o cualquier tipo de personas que tengan una profesión y que estén recibiendo un flujo constante de salario, pues de dinero. Incluso, esperen. Entonces, entonces ellos deben planear pues con esa plata que se recibe, una plata que se va a gastar, pues que uno sabe que la va a gastar, y ellos también pueden, las personas que ganan, pueden ahorrar, pues o deben ahorrar también, y mantener algo para dar la caridad. Y dice muy bonito esto, entonces, referente a esas 3 cosas, gastar, todos sabemos que pues hay unos gastos, que también queremos ahorrar, y dice él, muy importante, tan importante como esos 2, dar algo en caridad. Entonces dice Gurudev, que es Swami Shivananda, no limites este dinero solo a gastar y ahorrar, incluso separa una parte para la caridad. Y dice, ahorrar es necesario, gastar es inevitable, pero hacer caridad es indispensable, es muy importante. Entonces va a decirnos que nos da ser caritativos, o sea, si uno hace eso, ¿qué se genera en nosotros? ¿Qué se produce en nosotros? Entonces esto da simpatía, da entendimiento, da amabilidad, da también, ¿cómo se dice esto? Como dice consideration, pero es que no me parece como tan acorde a nuestras palabras, pero de alguna forma es como ¿cómo? Compasivo. Sí, porque finalmente dice entendimiento, amabilidad y compasión. Entonces, cuando uno da, genera pues como todas esas virtudes en nosotros y expande nuestro corazón y sobre todo, dice él, nos ayuda muchísimo en nuestro progreso espiritual y en nuestra evolución. Algo que nos ayude mucho en nuestro proceso espiritual y en nuestra evolución normalmente nos genera inicialmente resistencia, o sea, eso es una señal de que de verdad sí nos puede servir. Entonces,
Yo me acuerdo cuando en la iglesia insisten en que el diezmo y que uno de uno, yo peleaba y que el 10%, pues, ¿cómo les ocurre que dar el 10%? Entonces, eso para mí es una señal. Si algo a uno y a la mayoría nos cuestiona, pues como 10, ¿por qué? ¿Y por qué van a hacer con todo eso? ¿Cierto? Uno se pregunta todo eso. Dice un maestro que es hacerlo, nos da un gran progreso espiritual, es para que nos lo empecemos a cuestionar al menos. No a tragar entero, pero sí a empezar a cuestionar y a ver la importancia que esto podría tener en nuestra práctica, en nuestro progreso espiritual. Entonces, aquí hasta este momento ha hablado de dar dinero, y dice él también aquí que no se lo dejemos a la mente, pues que no es como, de pronto el otro mes doy algo, o cuando me llegue un poquito más, doy, sino que realmente así como sé claramente que me voy a gastar el 80%, el 60% en comida, en mis gastos y mis cosas, voy a ahorrar el 20%, saber que el 10% lo voy a dar, es muy importante hacerlo así. Bueno, entonces, a ver qué más les leo. Bueno, él también entonces ahora va a hablar un poco que no es solo esa caridad, ¿cierto? No es solo la de dar, dándole mucha importancia. No solo dar dinero, pero igual le da mucha importancia. Entonces, repite nuevamente por la instrucción de Swami Shivananda. Ahí dice acá algo que me parece chistoso, y dice que si uno tiene un esposo que es muy amarradito y no le gusta que uno dé, pues igual le hace lo mismo. Si usted tiene, primero dice, si usted tiene un esposo que es amarrado, que es muy amarrado, y se resiente cuando usted da, y si usted da algo, y por eso que usted da, entonces hay peleas, y hay inconformidades, y pues se calienta en la relación, el parche, entonces, hágalo cuidadosamente. Usted ahí tiene que ser un sabio. Si usted tiene, dice también, si usted tiene una esposa, para que no crean pues que solo los amarrados son si usted tiene una esposa que no le gusta que usted sea caritativo, también le aplica a los hombres, que usted sea caritativo y también genera problemas, entonces usted debería tratar de manejar esto, pero dice igual ser caritativo, o sea, no dejar de hacerlo por eso. Y ser muy inteligente y ser muy sabio de cómo hacerlo y cómo manejar la situación, pero no dejar de hacerlo. Bueno, entonces hay muchos beneficios de ser caritativo, y en el cristianismo dicen, es una práctica que pues todos conocemos pues muy de cerca, o al menos más o menos la religión cristiana, que la hemos practicado o hacemos parte. Entonces dice que la caridad cubre, es un decir pues en el cristianismo, cantidad de pecados, pues la multitud de pecados, sí, de alguna forma, como purga, pues dice multitude of sins. Aquí caridad está usado en un sentido como de restricción, pero realmente ser caritativo, pues o disponerse a ser caritativo, nos ayuda muchísimo en el camino espiritual. Entonces habla ahora de otra forma de caridad, que es perdonar y olvidar. Entonces, perdonar y olvidar es otra forma de ser caritativo. ¿Listo? Y dice que devolver bien por mal, pues en palabras de Jesús es devolver bien por mal, como sabemos, si te dan una mejilla, poner la otra, eso es también ser caritativo. Y sí, es que lo dice, devolver el mal y a los que nos hieren es ser caritativo. ¿Qué? Retornar el bien a los que te hacen el mal y a los que te hieren es caridad. Gracias por su paciencia. Muy bien. Entonces, aquí nos habla pues de esa importancia de cultivar también ese tipo de caridad. ¿Listo? La de dar, que yo diría que es como más gruesa, o sea, yo puedo planear claramente dar dinero y lo puedo hacer, ¿cierto? Ya te voy a dar la palabra. Y lo otro
es que si yo, por ejemplo, digo voy a perdonar y voy a olvidar, pues eso sí me requiere un poquito más. O sea, ya es de una naturaleza un poquito más sutil y un poquito más difícil. Pues sacar la plática del bolsillo nos puede doler, pero más fácil pues que perdonar a alguien que me hirió, ¿cierto? Se hace un poquito más complejo y habla de las dos. Si uno no tiene un flujo constante de dinero, no dice nada sobre cómo puede ser caritativo en el sentido de dar dinero. Sí, él es súper claro y él dice dar. Entonces, yo me acuerdo, y hay varias historias en la Biblia, y las personas o sea, Jesús, por ejemplo, siempre dice, da de acuerdo a tus capacidades, igual que dice Swami Shivananda. Entonces, si yo hoy tengo 10.000 pesos, pues doy 1.000 o 100, y eso es significativo a aquel que tiene 10 millones y da 100.000, pues cada uno como acorde a su capacidad. Entonces ahí hay algo, yo aquí pues como una de las causas, una de las razones por las cuales yo me animo a hacer caridad, pues esto que estamos hablando, pero otra súper clara que lo dice al final es la ley del karma. Uno piensa, la ley del karma es la ley de acción y reacción, y en este caso sería la ley del dar y recibir. Entonces la única forma en que yo reciba es que doy. Y muchas veces cuando damos ese curso, que empieza ahorita en Laureles el miércoles, decimos muy claro, y es que uno cree que cuando tenga va a dar, pero es el error más grande que puede tener, porque la ley del karma dice, la única forma que usted reciba es que usted dé. Entonces si alguien sabe esa ley, sabe que listo, si tiene 1.000 de 100, porque está abonando a que le llegue más, porque si no, lo poquito que le llega se está acabando sus karmas de lo poquito que le llega. Entonces solo por ley del karma uno daría. Y en muchas enseñanzas de yoga está muy claro que quien da recibe todas las riquezas, lo dice acá al final, quien está dando recibe todas las riquezas. Entonces, de acuerdo a su capacidad, pero nadie se excluye, pues, nadie. O sea, porque yo puedo no tener nada, o sea, estar en la calle, y si a mí me dan un pan, yo doy la mitad del otro pan, estoy dando, estoy compartiendo lo que me está llegando. Entonces es una virtud y una acción para todos los seres. Bueno, entonces, dice aquí, a ver si logro. Bueno, dice así. Bueno, no restringirse de dar las cosas materialmente, no restringirse en dar las cosas solo materialmente, o sea, no decir solo pues yo doy lo material, sino empezar a trabajar el dar otras cosas. Entonces, por ejemplo, ser generoso, dice aquí, esto es algo muy bonito porque es como en las relaciones, voy a decírselos como lo entiendo, y es ser generoso en el beneficio de la duda, dice él, ser generoso con el beneficio de la duda, ser generoso en el perdón y en la tolerancia, y en la buena voluntad, y dice en la buena naturaleza. Ya les voy a explicar lo que entiendo. Entonces, esto es ser caritativo. Ser caritativo es disponerse a no juzgar a los otros y no estar esperando a saltar, a juzgar y a sacar conclusiones de las motivaciones, por ejemplo, de los otros, porque eso no es así. Entonces, ser caritativo, ser una persona genuina, o que trabaja la caridad, es como tener el beneficio de la duda en las situaciones, no siempre juzgar, señalar, culpar, sino de alguna forma permitirse, ya lo vamos a ver cuando hablemos de la siguiente, que es la misericordia, cómo se relaciona y cómo se va más al fondo, porque como les dije, el dar materialmente es más grueso, pero ya vamos a ver cómo cultivar finalmente la misericordia, es algo de caridad, pero mucho más sutil y más profundo. Bueno, entonces, aquí al final, cuando hablemos de esta otra virtud, vamos a profundizar más. Entonces, para terminar con esta parte de la caridad, dice él que si eres capaz de sacar un cierto porcentaje de tu salario y dar en caridad, es el mejor camino, es lo mejor que puedes hacer. Y no se lo dejes a la mente, como les decía ahora. Entonces, él aconseja un 10% de lo que recibes dar en caridad. Y si no, pues menos, pero dar. ¿Listo? Lo que sea, pero dar. Bueno, y dice, hacer una caridad abundante, espontánea,
y desenfrenada para aliviar el dolor de la humanidad que sufre, es un medio efectivo para destruir nuestra naturaleza inferior. Entonces realmente tiene mucha fuerza eso que podemos hacer desde ese dar. Bueno, entonces ahí hay dos, como cuando hablamos de caridad, dos formas. Listo, la plata, que nadie se libra de esa, que lo aconsejan mucho y que pues nos ayuda bastante empezarlo a hacer, y la disposición con los demás, a perdonar, a olvidar, y finalmente entonces eso, el poder perdonar, el poder olvidar, va dirigido a lo que es la misericordia, que es la siguiente virtud que nos invita Swami Shivananda a cultivar durante este mes. Entonces, ¿qué es misericordia? Misericordia, cuando dice misericordia, pues yo pienso realmente mucho en Jesús, porque pues Jesús es muy misericordioso, siempre pues he escuchado eso, de hecho en nuestra oración final uno invoca la divinidad con esa cualidad, o sea, una cualidad divina, es muy fuerte esa cualidad. Nosotros decimos adorable Dios de misericordia y amor, o sea, son dos cualidades, misericordia y amor, cualidades divinas. Entonces queremos cultivar eso. ¿Y qué significa? Entonces una definición es tener compasión de alguien, ayudar por amor sin esperar algo a cambio. Entonces yo la relaciono pues mucho con esa palabra de compasión. Misericordia para mí es similar a compasión. Es la disposición, es otra definición de misericordia, es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas, y se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, y muy especialmente se manifiesta en perdón y reconciliación. Y más que un sentimiento, la compasión y la misericordia, un sentimiento de simpatía es una práctica, eso es muy importante. Entonces, más que un sentimiento como, ay, yo soy misericordioso, entonces doy un paño o acompaño, más que sentirlo, ay, que pues tengo misericordia por lo que están viviendo en tal parte o por lo que pasa esta persona, más que sentirlo es acción, es una práctica. Y ya vamos a ver cómo se practica. Entonces dice, es también un sentimiento de pena o compasión por los que sufren. Esta virtud impulsa a ser benévolo en el juicio o castigo. O sea, uno al cultivar la compasión, pues no va a ser tan fuerte con el juicio realmente y con el castigo, porque es todo lo contrario. Entonces, literalmente esta palabra, misericordia, significa tener un corazón solidario con aquellos que tienen necesidad. Pero ya vamos a ver aquí algo que me pareció interesante de analizar, y es la diferencia que hay entre lástima y compasión, porque el sentimiento de lástima muchas veces uno lo puede confundir. Primero que todo, recordemos que compasión, pues desde una mirada, por ejemplo, budista, los budistas, pues su búsqueda es la compasión. Y dicen las enseñanzas budistas que la compasión, si uno desarrolla la compasión, se libera. O sea, ese es como su camino para la liberación, lograr ser compasivos. O sea, no es cualquier cosita, no nos están hablando de volvernos ordenados o puntuales, una cosita que uno puede como resolver más fácilmente. Nos están diciendo, si uno se vuelve realmente compasivo, pues se ilumina, ¿cierto? O sea, nos está también diciendo la dificultad que tiene serlo del todo, pues verdaderamente y profundamente. Entonces, una de nuestras primeras como cercanías es ese sentimiento de lástima que impulsa a hacer cosas, por ejemplo, pero hay algo ahí como en eso de sentir lástima por la situación. Por ejemplo, uno siente lástima de que haya un derrumbe y se muera mucha gente, ¿cierto? Uno siente lástima de que venga una peste y mate muchas personas o muchas cosas que suceden. Pero una de las diferencias es que nosotros no somos, uno no diría, yo soy un ser lastimoso, o sea, ¿cierto? Uno no siente lástima por la persona en sí, sino por la situación que le pasa a la persona. ¿Me hago entender? Entonces digo, por ejemplo, yo siento lástima de la situación como tal, entonces de lo que pasa, pero solo cuando de verdad, podría nombrarlo así, siento lástima por la persona que le pasó eso, realmente eso es compasión. Entonces, lástima, cuando yo siento lástima, una de las cosas es que me pongo por encima del otro. Entonces yo, por ejemplo, veo una persona en la calle y yo siento como, ¡ay, qué pesar, qué dolor! Pero si es lástima, si es desde la lástima,
yo estoy como sintiendo que lástima que yo tengo cosas, que yo tengo donde dormir, que yo tengo que comer y tú no, ¿cierto? La compasión es algo absolutamente distinto, absolutamente distinto. Entonces, cuando sentimos como, yo los invito, la lástima, pues a mí esa palabra me parece súper fuerte, pues uno sabe que no queremos que nadie sienta lástima por uno, pues no, gracias, muy querido, no, ¿cierto? Pero es muy importante que cuando empezamos a desarrollar la misericordia, que como vimos ahorita muy claramente, es ser solidario, es sentir el dolor del otro, es querer ayudar a una persona que tiene una dificultad. Nos podemos confundir mucho al principio y sentir lástima, y lo que dice él es que pues no es mal, es un inicio, pero que se debe transformar para que realmente pues seamos misericordiosos y compasivos. Realmente la compasión es ponernos en los zapatos del otro, y eso pues no es fácil, ¿cierto? Pues por más que uno quisiera, pues pero no tenemos esa capacidad desde aquí de decir, veo a una persona en la calle, está sufriendo, me pongo en los zapatos del otro, pues para ponerme entonces tendría que vivir en la calle 8 días y ahí sí hay menos medianamente experimentarlo, pero desde la mente uno no logra eso, logra acercarse a un sentimiento de lástima y de pesar, y por eso él da y hace acciones, finalmente hace acciones, pero no está todavía pues ni tocando el suelito de la compasión. Entonces quería como entrar ahí un poquito antes de profundizar en lo que es misericordia. Voy a hablar más de compasión, porque realmente de misericordia está más desarrollado en el cristianismo, y hoy lo profundicé, muchas veces lo hago con los libros de la iglesia, pero hoy lo hice un poquito más desde el budismo. Entonces lo voy a nombrar como compasión, que viene siendo lo mismo. Bueno, entonces, cuando sentimos lástima, todavía pues nos estamos sintiendo como les dije ahorita, pues yo tengo casa, yo tengo comida, y como hay que pesar que el otro no tiene. Pues cuando el otro, por ejemplo, no tiene un brazo, ay, qué pesar, y uno siente es como pesar, pero finalmente es como que pesar que no tiene lo que yo tengo. O sea, preguntémonos cómo son esos sentimientos. Y cuando es compasión, realmente sentimos la unidad. O sea, hay un sentimiento genuino de que lo que le está pasando al otro me está pasando a mí, y para sentir eso pues tenemos que tener la mente muy limpia, el corazón muy limpio, para poder sentir la unidad. Pues eso es lo que busca finalmente el yoga, poder experimentar eso. Entonces voy a compartirles acá un poco de una lectura de un budista acerca de lo que es la compasión y cómo cultivar entonces la compasión. Bueno, entonces hay una definición muy bonita de compasión en griego compasión literalmente significa sufrir juntos. Eso significa compasión en griego, sufrir juntos. Entonces, dicen los budistas, bueno, primero decirles que hablamos de dar, de la caridad, porque yo siempre me pregunté como por qué Swami Shivananda pondrá caridad y misericordia, pues como que enredo, que vale. Entonces, lo que pues como que he visto, ahí como leyendo, es que para llegar a ser misericordiosos hay una práctica para hacer ya, porque como les digo, pues podemos salir a la calle y no a sentir realmente compasión, porque yo pensé ahorita, de hecho esa incapacidad de nosotros de podernos conectar con la unidad, de darnos cuenta que todos somos uno y que el dolor del otro es mío, somos incapaces de sentir eso, pero en nosotros está eso, o sea, en el fondo sabemos, pero como no lo podemos descubrir de verdad, lo que nos pasa es que nos vamos al otro extremo. ¿Y cuál es el otro extremo? La indiferencia. Entonces ya se le vuelve también muy paisaje el sufrimiento del otro, y se vuelve muy común. Y finalmente, como se nos dificulta poder sentir esa unidad, nos paramos en el otro lugar de indiferencia. Entonces uno se puede volver compasivo con el primero que le pide el pan, como, ay, sí, démosle pan. Y el segundo ya como que uno, pero otro, ay, y entonces dar más, y entonces yo, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces ya empieza muchas cosas que nos hacen que finalmente nos pongamos en el lugar de la indiferencia también, que tampoco pues es el más recomendado. Entonces, vamos a ver cómo cultivarla. Entonces la primera acción es dar. La caridad es una primera acción para gradualmente irnos volviendo más compasivos.
Bueno, entonces dice los budistas que la compasión está íntimamente ligada a la liberación. Como les dije, es como el camino de ellos, a través de la compasión liberarse. Y dice que a medida que la libertad interior crece, aumenta la capacidad propia para la compasión. O sea, a medida que yo hago prácticas que me liberan interiormente, en yoga, pues acá lo que hacemos son los 5 principios y los 4 caminos que nos ayudan a limpiar nuestro corazón del egoísmo, a calmar nuestra mente de la agitación mental. Entonces, a medida que yo hago esas prácticas, más naturalmente se va a dar la compasión en mí. A medida que aumenta la compasión propia, al igual la importancia de la libertad, pues están ligadas. La compasión es una forma de empatía y afecto, cuyo deseo es el alivio del sufrimiento de alguien. Entonces, dada la importancia de la compasión, el budismo no deja la manifestación de la compasión al azar, como de pronto algún día, sino que no tenemos que aceptar pasivamente cuán a menudo y qué tan frecuente la experimentamos. Al contrario, es posible desarrollar activamente nuestros sentimientos de compasión y hacer a un lado los obstáculos que la bloquean. Entonces, una de las señas de que uno está desarrollando un poco la compasión es que uno no se entristece con la tristeza del otro. O sea, por ejemplo, si yo por ejemplo, voy a ir a repartir comida a las personas que no tienen, y yo hago esa acción y llego mal, o sea, triste, aburrido, es una seña de que no estoy relacionándome con estos seres, con los seres desde el amor y la compasión. Dice que con la compasión yo no me entristezco, porque tengo un entendimiento más allá de lo evidente, de lo que uno ve y del sufrimiento. ¿Por qué eso? Porque es que cuando uno tiene una comprensión más amplia, se da cuenta que ellos no son los únicos que sufren, que todos estamos sufriendo, y que estamos acá es porque estamos en ese camino de superar el sufrimiento. Entonces uno se pone en otro lugar, porque entiende que estamos, y eso lo entendió perfectamente el Buda, y eso es lo que le enseña. El sufrimiento es algo que todos tenemos en común, solo que la forma en que vemos la vida, esa separación, en creer que el otro es otro y que ellos, pues, que estamos separados, hacen que desde el ego, pues yo me ponga en un mejor lugar y crea que ellos son pobrecitos y los que sufren, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo una comprensión más amplia del sufrimiento, no me entristezco, ayudo muy activamente, pero sin entristecerme. Entonces dice, debido a que las personas a veces confunden la compasión con sentimientos de aflicción, es útil distinguirlos claramente. La compasión no nos hace víctimas del sufrimiento, mientras que el afligirse por otro sí lo causa a menudo. Aprender a ver el sufrimiento en el mundo sin internalizarlo y tomarlo personalmente es muy importante. Cuando lo tomamos personalmente es fácil llegar a sentirnos deprimidos o agobiados. Podemos evitar tomarlo como una carga personal o obligación si aprendemos a sentir empatía sin involucrar nuestros propios miedos, apegos y quizás penas que no hemos resuelto. Ahí hay muchas cosas de no tomarlo personal, pero la ley del karma, comprender la ley del karma ayuda muchísimo. Pues la verdad a mí me ayudó mucho porque yo sí me afligía demasiado, pues cuando era chiquita o así, que antes de hacer yoga, pues además quería meter todos los niños a la casa, bañarlos, darles ropa y como que no es suficiente, entonces uno sufre mucho. Entonces, después de entender mucho la ley del karma, uno respeta, porque también finalmente es respeto por el otro, por el proceso del otro, por la elección del otro, porque uno entiende que va más allá y que, pues como estamos unidos, pues yo hago mi trabajo y acompaño al otro a que haga el de él, sin pretender que haga lo que yo quiero. Entonces, no tomarnos personal es bien importante para desarrollar más la compasión. Esto significa que para sentir más compasión por los otros necesitamos entender nuestro propio sufrimiento. Eso fue lo que les dije anteriormente, darnos cuenta que no son pobrecitos, sino que todos estamos sufriendo. La práctica de atención plena, dice aquí, esa es la práctica del budismo. En nosotros podemos decir pues toda la práctica, por ejemplo la práctica de asanas, de pranayamas, la práctica de meditación, eso desarrolla atención plena y eso es desarrollar conciencia en el presente. Entonces es de gran ayuda para esto. Con esta atención plena podemos ver mejor nuestro sufrimiento.
sus raíces dentro de nosotros y el camino hacia la liberación del sufrimiento. Podemos empezar a cultivar a la vez la ecuanimidad ante nuestro sufrimiento y la liberación del mismo. Entonces aquí nos están dando una clave muy importante, y una de las cosas es que uno no puede dar de lo que no tiene. Entonces, así como en el avión, siempre la indicación es primero póngase la máscara y después ayude. De igual forma, una de las cosas que nos puede ayudar a desarrollar la compasión es entender nuestro propio sufrimiento. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo voy a entender? Pues que sí, que tengo sufrimiento, aflicciones, y que pues estoy aquí para resolverlas. Entonces toda la práctica nos ayuda a eso, a darnos cuenta, porque cuando uno empieza a hacer yoga, no sé si todos hacen yoga, pero a medida que uno hace yoga, se activa más su observador. Entonces empieza a tener la capacidad gradualmente, muy gradualmente, de ser muy ecuánime con sus emociones también. Vamos a ver aquí cómo lo dicen de lindo la práctica, pero es más de no identificarse con esas emociones que llegan, sino observarlas y dejarlas pasar. Eso permite tener más ecuanimidad, y como igual me doy cuenta que eso es lo que me hace sufrir, esa emoción, por ejemplo, con la cual me identifico, con esa rabia, con ese egoísmo, con ese odio, con cualquier expresión, me doy cuenta que si la observo, si logro no identificarme, pues se pasa. Y de esa forma entiendo mi sufrimiento y entiendo que es el mismo sufrimiento que todos pasan. Bueno, entonces dice, en este sentido es útil apreciar el gran valor de permanecer presente, abierto y atento al sufrimiento, tanto al propio como al de los otros. Aquí hay algo muy lindo que habla de la virtud del mes pasado. Dice, permanecer atento al sufrimiento no requiere necesariamente mucha sabiduría ni técnicas especiales. ¿Listo? Permanecer atentos al sufrimiento no requiere pues una cosa muy elaborada. Sobre todo se necesita paciencia y perseverancia, que son las virtudes del mes pasado. Entonces tener paciencia y perseverancia, porque lo contrario hace que uno se identifique mucho con pues muy inmediatamente con la emoción y no logre observarla ni ver qué pasó. Una suave atención plena a nuestro sufrimiento aumenta nuestra habilidad para sentir empatía por los problemas y los dolores de los otros. Da tiempo para entender y soltar. Dice así, mediante la práctica de liberarse de la reactividad actual, aquí ya nos va a hablar de una práctica también muy puntual, liberarse de la reactividad habitual, tomamos el tiempo para ver y sentir más profundamente lo que está sucediendo. ¿Qué es la reactividad habitual? Que mi mamá me grita y yo inmediatamente le mando el grito, ¿cierto? Mi mamá, todo, ¿cierto? Las relaciones que podamos tener más complicadas. Entonces, el automático de una reacción igual. Entonces, por eso hablan aquí de paciencia y perseverancia. Entonces, liberarnos de esa reactividad habitual nos permite que la empatía opere y que las respuestas más profundas surjan de nuestro interior. De esta manera la compasión es evocada y no creada intencionalmente. Se los voy a volver a leer porque me parece muy bonito. Entonces, liberarnos de esa reactividad habitual permite que la empatía opere y que las respuestas más profundas surjan de nuestro interior. De esta manera la compasión es evocada y no creada intencionalmente. Esto es muy bonito porque finalmente uno con el yoga, con la práctica constante, lo que hace es evocar lo que quiere para su vida. ¿Por qué evocar? Dice evocar y no crear intencionalmente, porque uno quisiera muy intencionalmente pues no reaccionar frente al grito, que cuando, pues las cosas que uno quiere transformar, que cuando tal persona que sé que siempre que me habla mi rito, entonces no quisiera, intencionalmente no quisiera, pero automáticamente me pasa, ¿cierto? Entonces lo que dicen aquí es que con la práctica se va a evocar. ¿Y qué es evocar? Que un día mi mamá me grita y yo ya no respondo, yo alcanzo a decir, ay, ¿para qué voy a gritar? Y le contesto algo. Y es muy bonita esa diferencia entre intencionalmente y evocado, porque uno por más que tenga la intención, si no hace algo, pues no, va a ser más difícil, puede hasta lograrlo, pero va a ser más difícil. En cambio, si uno se enfoca, es como un efecto indirecto de la práctica. Entonces, si uno hace yoga, pranayama, si hace las prácticas, simplemente las prácticas existen muchas, los budistas tienen muchas existen, pero lo que hacen es que uno tenga conciencia del presente y atención plena. Entonces
sin pensarlo, ni siquiera, ay, tengo casi asustada, cruzando los dedos, cuando mi mamá grite yo no voy a gritar, voy a estar súper atenta, medio se relaja, se descuida, le grita ni grita. Entonces, evocar es hacer que usted no tenga que estar atento de eso, usted hace una práctica, es como decir aquí al lado, y el efecto es que en esos momentos uno reaccione diferente. Entonces, esa es como una práctica muy bacana y como para tener en cuenta cómo toda la práctica del yoga nos ayuda también a eso. Existen miedos de cultivar esta virtud, de ser misericordioso y compasivo. Entonces, una de las causas pues, por las que uno siente miedo, entonces dice, es que nos preocupa que uno pueda ser, pues que esa compasión pueda ser poco sincera y artificiosa. Por lo que les he dicho desde el principio, pues es una virtud divina y no, pues no es como, ay, desde mañana va a ser muy compasivo, ay, amor, te amo, pero uno no lo siente genuinamente. Entonces, una de las miedos es como que uno se sienta, se pase al otro extremo de falsedad y de que pues realmente no todos estamos listos para ser hoy compasivos, pues ya los más compasivos del mundo y todos los amo, no, sentimos rabia y sentimos todas las otras cosas que sentimos. Otros temen que los vuelva sentimentalmente ingenuos o que les impida ver a los demás con claridad o de manera realista, porque uno se puede también, así por la teoría, al extremo. Tal vez por temor a que se aprovechen de ellos si son compasivos con los demás, eso también, ¿cierto? Siempre cuando hablamos de eso, en la ira, pues en el taller lo hablamos mucho, siempre es como, bueno, y entonces no tener ira es casi que pues dejarme pegar o dejarme hacer. Entonces no es así, hay un cuento para eso, pero en el taller de la ira se los contamos. Entonces esos son como los miedos, ¿cierto? Que surgen y dice, ya que nuestros esfuerzos por ser compasivos pueden desviarse, vale la pena tener en cuenta estas preocupaciones, o sea, ser también alerta con eso, porque puede pasar. ¿Cómo? No caer en ser ingenuo, por ejemplo. Sí, pero más que eso, les voy a contar el cuento de la serpiente. Porque es muy, pues realmente cuando hablamos, eso normalmente es en el taller de la ira, pero cuando uno le dicen como ser compasivo, entonces si te gritan no gritar, entonces si te pegan en una mejilla pon la otra, pues surge eso, uno se asusta y sí, entonces pues a mí me van esa pues acabar, ¿cierto? Pues uno diría, así entonces si mi esposo me pega entonces me dejo pegar, no, eso no es lo que estamos enseñando acá, no confundan. Entonces, se las voy a contar rápido. La historia de una serpiente que vivía en un bosque y era un camino para pasar de un pueblo a otro y nadie podía pasar por el bosque porque la serpiente pues los atacaba, los mataba. Entonces siempre que iban a pasar pues unos niños les decían a la gente que no pasara, que la serpiente los mataba. Entonces un día llegó Narada, que es un sabio, al pueblo y pues iba a pasar por ese camino y los niños dijeron, no, hay una serpiente que es súper violenta, que ataca a todo el mundo, no pase por ahí. Y dijo, no, yo voy a ir. Entonces él fue y pues la serpiente lo iba a atacar. Entonces cuando lo iba a atacar Narada le dijo que estaba haciendo, que si no conocía la ley del karma, que si lo mataba a él pues iba a afectar. Entonces la serpiente decía, ¿cómo así? Entonces lo empezó a escuchar y Narada le dio pues todas estas enseñanzas y le dijo que meditara, que estaba sufriendo mucho, que estaba haciendo mucho daño. Bueno, entonces que meditara y que no violentara pues a la gente, ¿cierto? Entonces, bueno, Pan cogió su mala, la serpiente, Trini, empezó en su cuevita a meditar, a cultivar pues el amor y todo esto. Cuando, bueno, un día los niños pues se dieron cuenta que el Señor no lo mataron, entonces entraron a ver qué pasó con la serpiente. Cuando vieron que esta serpiente estaba en santa paz, pues iluminada, y empiezan a tirarle piedras y a cascarle, y él seguía, oh, una monarayana, y le daban, casi la matan, pues los niños juraron que la habían matado, la dejaron tirada en el piso y se fueron. Cuando llegó Narada al tiempo y preguntó, ¿qué hubo la serpiente? No, esa serpiente murió. Y Narada, que se murió, pero si se iba a iluminar en esta vida con todas las cosas que yo le dije. Sí, se murió. Entonces él fue a buscarla, por allá la encontró, ella se escondió pues como en una cuevita y se estaba pues recuperando. Entonces Narada la ve y le dice, ¿qué le pasó? Entonces, no, tú me dijiste que no golpeara a nadie, que no les pegara, a una monaraya, gracias por esa enseñanza, ya caí muriendo. Y entonces Narada se puso furioso.
que si eres bruta, yo te dije no matar, pero no te dije no asustar. Y hacerles así. Entonces, bueno, esa es la enseñanza para todos nosotros, que hay que ser, pues, o sea, por ejemplo, con la señora que le pegan, no es que entonces déjese pegar, no, vaya, métalo a la casa, si quiere vaya, llévele la comida, el almuerzo, lo que quiera, visítelo, pero pues pare la violencia, ¿cierto? Y así para todo. Entonces, ¿por qué hablamos de eso? Bueno, ya me acordé. Porque son unos de nuestros miedos. Cuando nos hablan que seamos compasivos, que pongamos la mejilla en lugar de la otra. Y es muy importante que, por eso dice acá, evocar y no hacer directamente, porque a uno le dicen eso y uno se puede ir al extremo, ¿cierto? Y irse al extremo causa además, pues de los extremos ninguno, o sea, el camino del Buda, y estamos hablando del budismo, es el camino del medio. Entonces ninguno de los dos extremos, es encontrar el camino del medio. Y ese camino del medio, desde las prácticas, se encuentra es practicando, haciendo la práctica. ¿Listo? Bueno, entonces, dice un requisito para cultivar la compasión es un sentimiento de seguridad. Es muy fácil sentir compasión si hay seguridad y muy difícil si no la sentimos. Por lo tanto, desarrollar una vida confiada y compasiva puede ser provechoso, encontrar maneras apropiadas para sentirnos seguros. Entonces aconsejan desarrollar pues como la seguridad en lo que soy, pues por ejemplo si yo estoy en mi dharma, o sea estoy haciendo lo que me gusta, soy seguro de lo que digo, de lo que hago, entonces eso también genera que pueda tener más compasión por los demás. Bueno, otra de las preocupaciones, dice, algunas personas dudan en cultivar la compasión porque les preocupa tener que dar demasiado de ellos mismos mientras ayudan a los demás. También es una preocupación, y entonces ¿yo qué? ¿Cierto? Siempre cuando nos hablan de dar está esa dualidad. Entonces ¿yo qué? Y es muy importante, por eso es el camino del medio. Entonces, cuando uno desarrolla también el dar, desarrolla el recibir y el aprender a recibir, pero muy basado y muy enfocado también en lo que dice la ley del karma. La ley del karma dice que la única forma de recibir es dar. Entonces yo doy, pero pues cuando me van a dar no puedo bloquear la puerta del recibir, que ese es nuestro error, uno también se va a ese extremo. Doy, me encanta dar y lo que más disfruto es dar, pero cuando me van a dar a mí, no dejo. Y hacer eso, pues si yo no dejo que a mí me den, estoy de hecho sembrando la semilla que cuando yo quiero dar, que es lo que más me gusta, que es lo que quiero hacer, no me van a recibir tampoco. Entonces es encontrar también ese balance entre el dar y el recibir. Aprender a dar es un arte, como aprender a recibir, los dos son igual de importantes. Bueno, tener confianza en nuestra habilidad para responder al sufrimiento de los demás facilita que sintamos compasión. Si nos sentimos impotentes, demasiado incómodos, porque también nos pasa mucho con el sufrimiento pues, del mundo entero y pues de muy cercano también en nuestra casa, el sufrimiento de la mamá, el sufrimiento del papá, del hermano, pues del vecino, de todos, pues porque uno cree pues que el sufrimiento en Siria o en quién sabe dónde, el sufrimiento está aquí y en cada uno y en todas partes. Entonces si nos sentimos impotentes, demasiado incómodos o incluso amenazados por los problemas de los demás, la conciencia de su sufrimiento puede añadir una sensación de amenaza personal. El desarrollo de la capacidad de sentir la compasión tiene mucho que ver con el entrenamiento lento y paciente de la atención plena, la concentración y el dejar ir. Bueno, entonces voy a nombrarles las prácticas rápidamente que hablan pues ellos. Me encantó porque es algo budista y todo lo, pues como lo dicen, lo puedo traducir a las prácticas que nosotros hacemos. Pueden tener distintas normas, pero es exactamente lo mismo. Entonces dice, una manera de fortalecer la compasión es entender y soltar lo que impide que surja. Por ejemplo, la tensión y el estrés limitan la compasión. Cuando estamos estresados estamos generalmente demasiado preocupados para que la empatía pueda operar. Sin embargo, cuando estamos relajados nuestra capacidad para la empatía aumenta. La persona que cultiva un profundo estado de quietud a menudo encuentra que de forma espontánea la quietud abre su corazón y aumenta la capacidad para sentir compasión y amor. ¿De qué práctica creen que están hablando? Meditación. Meditación, súper bien. Relajación, que también la hacemos en la clase, súper bien. Bueno, dice, el egoísmo y el ensimismamiento también obstruyen la compasión, ya que bloquean la atención y la sensibilidad necesarias para que surja la compasión. Uno de los beneficios de dejar ir el egoísmo es que la compasión surja. ¿Aquí de qué están hablando?
Karma Yoga. Súper bien. Porque Karma Yoga es el que nos ayuda a eliminar el egoísmo. Karma Yoga es servicio desinteresado. Entonces, servir a los demás purifica nuestro corazón y están diciendo claramente que el egoísmo nos aleja de la compasión. También podemos incrementar la cantidad de compasión que sentimos en nuestra vida estableciendo la intención de hacerlo. Esto puede ser muy específico, como la intención de ser compasivo en una situación particular o hacia una persona en particular. O puede ser más general, como la intención de ser compasivo en un día o en una semana. Cuando conscientemente establecemos esta intención, es más probable que recordemos y que pensemos en términos compasivos. También nos daremos cuenta de pensamientos compasivos e impulsos que surgen, los cuales podrían ser eclipsados por otros deseos y preocupaciones. Entonces aquí, si alguien sabe, diga yoga para siempre. ¿En qué práctica te parece compleja? Pero, hágale. ¿En qué? ¿Cómo? ¿A qué práctica se parece de nosotros? Es una práctica más que no es tan común. Pero bueno, pensamiento positivo es una que es, pero entonces nos está hablando de la intención y de la importancia de nombrar que lo vamos a cultivar. Entonces estamos hablando de cultivar una virtud que es la compasión. Jardinería kármica. Tiene mucho que ver con el pensamiento positivo, pero hay una acción específica y es el uso del diario espiritual. Porque, y más que eso, así ustedes no tengan un diario espiritual para que no enreden mucho, es una parte del diario espiritual que es el autoanálisis. Entonces en el autoanálisis yo analizo cuáles son mis emociones, mis sentimientos y cuáles son las intenciones que hay detrás de mis actos. Entonces una cosa así muy simple, para no enredarla mucho, es que es muy importante tener la intención de cultivar la virtud. Entonces, por ejemplo, hoy vinimos a este satsang, ya sabemos que Swami Shivananda recomienda 12 virtudes, una por cada mes. Entonces, escribirlo, por ejemplo, este mes voy a cultivar la compasión. Entonces, eso se puede quedar en el aire. Al final del mes dicen al otro, vea, ya hay otra virtud. Ay, ve, no cultive la compasión. Se me olvidó. ¿Cómo sería eso? Entonces, es muy importante y muy práctico. Por ejemplo, dice ahí, cultivar la compasión con alguien que yo sé que se me dificulta mucho. Porque pongo la intención de hacerlo. Y sé que al menos este mes voy a estar más atento cuando me encuentro con esa persona. O cuando le voy a responder. Y dice Swami Shivananda, vamos a fallar 1000 veces, pero nos estamos entrenando la mente a hacernos conscientes de eso, porque si no se queda en el aire. Entonces intencionar es muy importante. Es más difícil intencionar una semana. De hecho, a veces Swami Swarupananda, que es otro Swami, cuando habla de cultivar las virtudes, habla y sobre todo pues de la perseverancia, de al menos hacerse el propósito por media hora, de lo que sea, porque uno muy fácilmente cae en lo contrario. Entonces, por ejemplo, él lo dice más cuando estamos trabajando el enfoque. Entonces, esta hora voy a ser enfocado, pero igual. Entonces, este día, pues tómeselo como un día y se dan cuenta que a veces durante el día uno se le olvida. Entonces, tomar la intención es muy importante y nos ayuda mucho más si tenemos el enfoque en una situación o en una persona que sabemos que se nos dificulta. Bueno, vamos a terminar ya mismo. Con otras prácticas, no se las voy a leer, se las voy a nombrar en el nombre de nosotros, pues cómo lo hacemos, y es el Swadhyaya, que es el estudio. Entonces aquí simplemente dice, otra condición favorable es reflexionar deliberadamente sobre la compasión. Entonces leer textos sagrados o textos que hablen de esto, o dice Swami Shivananda cuando dice, si quieres cultivar la compasión, dice así, medita en la vida del Buda. O sea, específicamente, entonces, si uno quiere cultivar una virtud, piensa en la persona que lo encarne. Entonces, la persona, un ser que encarna la compasión es el Buda. Entonces, si yo quiero desarrollar la compasión, ese mes, por ejemplo, estudio la vida del Buda. Y eso me va a ayudar. Eso es darshan. El darshan, pues, entre el budismo y el yoga hay muchas diferencias. Pero nosotros conocemos darshan, es como la visión de su enseñanza. Entonces, por ejemplo, eso que dices de darshan, dicen, si yo leo la vida del Buda, se manifiesta su enseñanza en mí. Entonces sí, podría decirse que es el darshan, perfectamente. Entonces, tener la visión de su enseñanza. Entonces, si yo leo a quien la encarna, dicen, es en el momento en que yo actúo, pensar y pienso desde mi subconsciente, ¿qué haría Buda en esta situación? Si yo estudio a Gandhi, por ejemplo, porque es pacífico y todas sus otras cualidades, entonces cuando voy a actuar, de tanto estudiarlo, de tanto leerlo,
hago pues como una cercanía tan profunda que cuando voy a actuar, copiaría a Gandhi y actúo como haría Gandhi. Entonces estudiar la vida de ellos también, el satsang también, que es lo que hacemos, y la alimentación en los sentidos. Y la alimentación es a través de todos nuestros sentidos. Entonces ya sabemos que cuando actuamos desde el automático, ese automático es el subconsciente, entonces hay que empezar a alimentar ese subconsciente distinto. Entonces es todo lo que dejamos entrar a través de los sentidos, estar atentos pues como con eso. Y vamos a leer el último párrafo que dice: hay mucho que podemos hacer para cultivar la compasión como un aspecto más central de nuestra vida. A medida que crece la compasión, nuestro ensimismamiento y apego disminuyen y la liberación se hace más fácil. A medida que nos liberamos, la compasión nos es más asequible. Permitir que la compasión y la liberación se apoyen mutuamente es una de las maneras más bellas de entrenarnos para recorrer el sendero budista. Puede ser nuestro regalo para el mundo. Entonces, bueno, esa es la invitación a cultivar este mes la misericordia y la caridad, y ya saben que hay muchas prácticas para hacerlo, entonces aprovechen este mes que apenas está comenzando.